Las interacciones personales siempre traen consecuencias. Preguntar tiene consecuencias. Es posible ayudar a otros a crecer mediante preguntas. ¿Se deben elegir las preguntas o dispararlas sin cuidado? Hay preguntas prematuras y que por tanto deberían de ser pospuestas. ¿Se vale hacer cualquier pregunta o hay que pensar en las consecuencias? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 162 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Preguntas. Ujú. Papá, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien, muy bien. Bueno, Eh, bueno, juntarnos a conversar sobre esto. Eh, voy a contarte primero cuál es el origen de esta nota. A principios de año murió Edgar Schein. Edgar Schein es un científico social del MIT, por muchos años del MIT. Y estuve leyendo los obituarios porque eh, Edgar Schein me resuena de mis años de estudiante y me resuena de mis años de inicio de mi profesión en el campo y tal y cual. Era uno de los santos grandes del comportamiento organizacional. Y en el obituario eh, dice algo como que eh, a él se le asocia con eh, la pregunta respetuosa, con la pregunta motivadora, con la pregunta que produce fruto, ¿verdad? Y entonces creo que yo me había planteado escribir sobre Edgar Schein, pero no sé por qué, por esas cosas del inconsciente eh, acabé quedándome con el tema de las preguntas. Y como yo no sé cómo es que Edgar Schein eh, llegó a producir una técnica de preguntar que sus colegas y sus alumnos dicen que era especialmente fecunda, como no la conozco, creo que inconscientemente me puse a inventarla. Y entonces el artículo realmente es un artículo raro porque se refiere a un tema específico de preguntas y qué tipo de preguntas hay, cómo mejorar la capacidad de preguntar, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un regalo que desde el más allá me hace Edgar Schein no de crear unos conceptos sobre preguntas, sino de cómo estar más preparado cuando por fin profundice en la metodología de Shine para hacer preguntas. Así que creo que de ahí sale este artículo que a mí me sorprendió. Cuando lo terminé de escribir, dije yo, bueno, ¿y esto qué es? Y cuando intento preparar esta participación aquí contigo sobre el artículo, digo yo, bueno, pero ¿qué es este artículo? Así que ya lo dejo explicado para mí y tal vez eso nos permite sentirnos más confortables cuando dialoguemos. de tu breve explicación me surgen dos inquietudes, literalmente dos cosas que me inquietan. La primera es que tu proceder para elaborar el artículo se parece mucho a cómo funciona la inteligencia artificial. Sí, estás Bueno, evolucionando. no, no, es un buen momento, porque yo creo que habrá un momento más próximo para mí que para ti, en que yo empiece a pensar que tengo que apoyarme definitivamente en la inteligencia artificial. Y lo otro es que siento que tu discurrir también
inconscientemente, porque supongo que esto no lo, no lo intencionaste, tal vez, pero esa conexión subconsciente con la memoria de Edgar Schein, siento que se parece mucho a esta nueva era de conciencia que está eh, tomando a la humanidad de manera aceleradísima, que es lo que se denomina la quinta dimensión, ¿verdad? Y es que llegamos a un punto de cultivo y de conciencia espiritual donde estamos en presencia constante con unos niveles de energía que siempre están aquí. Y para Ujú, poder producir un artículo como el que produjiste, no tuviste que meterte a estudiar necesariamente. Se te había olvidado Edgar Schein y sin embargo estabas presente espiritualmente, presente ante esos niveles de energía y lo que te salió fue un artículo que yo lo leí y yo dije, nunca me había puesto a pensar en la importancia de dedicarle tiempo a diseñar preguntas. Así que me parece que Edgar Schein seguro estaría muy orgulloso de ay, ti. muy bien, qué bueno. Sí, y entonces, bueno, entre la inteligencia artificial y la quinta dimensión Ujú, de nuestra manifestación espiritual está el mundo 3D, ¿verdad? Y es el mundo donde los seres humanos interactuamos de manera cotidiana. Y creo que las preguntas que leímos al inicio de este diálogo son preguntas que nos llevan a pensar si, si, si deberíamos de tener más cuidado cuando elaboramos una pregunta. Mejor aún, si deberíamos de tener más cuidado cuando elaboramos una pregunta que cuando elaboramos una afirmación, ujú, porque podemos elaborar una afirmación que sea veraz o que sea falsa o que sea malintencionada y eso tiene unas consecuencias, pero formular una pregunta genera a nivel cognitivo, es una provocación intelectual insoportable, insoportable en el sentido de que yo no puedo, ninguno de nosotros puede escuchar una pregunta y asumir indiferencia ante ella. ujú, ujú, Entonces, en la medida en que esas preguntas estén mejor diseñadas para provocar algo que sea, bueno, cualquiera que sea el efecto, pero obviamente nosotros vamos a asumir que dentro de estos criterios de diseño de diálogo que hemos elegido desde hace 3 años, de estimular la acción humana eficaz, estimular el espíritu emprendedor, estimular la transformación de conflictos y estimular el diseño de políticas públicas que generen impactos colectivos a largo plazo, pues creo que estamos hablando de que el contenido de ese diseño va a estar estrictamente apegado a la ética. ujú. La pregunta que quiero hacer, y tal vez hoy es un día para hacer preguntas, la pregunta que quiero hacer es, ¿de qué manera puedo garantizar el contenido ético de las preguntas que formulo? Me la dejas ahí o la apuntamos y se la pasamos a alguien muy versado en la cosa? Ahí ya No, quedó esa no, pregunta para la posteridad, entonces es adelante, interesante. elaborad. De qué manera nos podemos garantizar la robustez ética de lo que preguntamos? Sí, yo siento que en psicoterapia hay un verbo, eh, el verbo es como punzar, ¿verdad? Punzar, eh, poking, ¿verdad? Usted con una pregunta puede punzar un área muy sensible de la persona con la cual está preguntando. Y eso ocurre no solamente en psicoterapia, sino que ocurre en la relación interpersonal. Tú le puedes hacer una pregunta a alguien que tenga unas implicaciones de manera que el otro, aunque no la responda, podría asumir
que tú estás partiendo de una determinada suposición, ¿verdad? Si alguien te pregunta, eh, sí, supóngase que alguien te pregunte, eh, ¿tú has pensado cómo hacer tu vida más eficaz? Hombre, el supuesto que uno ve ahí es que el otro está viendo que la vida que estoy viviendo no es eficaz, ¿verdad? Este, tú has revisado tus aspiraciones. Y entonces, ¿qué es? Que el otro cree que yo tengo unas aspiraciones muy chatas, ¿verdad? Entonces, la pregunta dice cosas sobre la fuente de la pregunta, qué es lo que aquel está pensando cuando me hace la pregunta. Y eso es algo que uno eh, no necesita ser filósofo para darse cuenta. Tú me vas a ayudar. ¿De quién era la frase? ¿Qué habrá querido decirme? ¿Era del Chavo? ¿O de dónde salió esa frase? ¿Qué habrá querido decirme? Del Chapulín Colorado. Del Chapulín Colorado. Ok. Bueno, el qué habrá querido decirme me parece a mí que ilustra mucho que cuando tú recibes una pregunta, detrás de la pregunta hay un contenido que la persona común y corriente, no hay que ser filósofo para decir, ¿por qué me estará preguntando esto? Entonces, hay unas preguntas, hay unas preguntas que en psicoterapia son imprudentes porque la persona, el cliente, todavía no está listo a juicio del terapeuta para meterse con ese tema. Entonces, preguntarle algo que sería útil preguntarle más allá, dentro de un tiempo, es incluso, pues, desatar resistencias y todo eso. Ok, pero en la conversación habitual hay preguntas que uno por responsabilidad no le debería plantear a alguien, ¿verdad? Eh, Alguien está muy dolido porque tuvo una pérdida, perdió un empleo, perdió una relación afectiva y tal y cual. Hombre, ponerse a indagar, y decir, ¿qué sería? ¿Hiciste algo que causó esto? Yo creo que no es el momento, ¿verdad? Mientras esté dolido, acojámoslo, consolémoslo, ayudémoslo a tener esperanza, pues, sobre el futuro. Pero la pregunta, ¿y qué sería lo que hiciste que te causó esta cosa que te está produciendo tanto sufrimiento? ¿Verdad? No es una pregunta prudente, no es una pregunta empática ni compasiva, ¿verdad? Las preguntas en determinados campos, creo yo, que tienen que ser compasivas. Y entonces, si estamos hablando de que la pregunta tiene que ser prudente, bien intencionada, compasiva, empática, pues ahí tendríamos como un plancito sobre cómo someter las preguntas a un escrutinio ético, ¿verdad? Uno debería preguntarse, esta pregunta que le voy a hacer es oportuna, es prudente, sobre todo está bien intencionada, porque a veces hacemos preguntas desde nuestros instintos, ¿verdad? Uno le puede preguntar algo a alguien para causarle malestar, desde luego, ¿verdad? Y yo pienso que esa sería una razón para objetar desde el punto de vista ético una pregunta. Deberíamos hacer preguntas no para causar malestar, sino para eh, para crear valor, como dices tú muy frecuentemente. Estaba recordando, una vez me dijiste, hace muchos años, vamos a decir 35. Últimamente muchas cosas cumplen 35 años de haber sucedido en mi vida. Ujú. Estaba en plena adolescencia entonces. Y me dijiste que eh, una un alto porcentaje de preguntas que la gente formula, al menos en un entorno académico, son preguntas sobre las que la persona misma ya tiene un fuerte indicio de su respuesta. Y
pues a lo largo de estos 35 años he estado ahí haciendo una exploración empírica y creo que confirmo tu, tu hipótesis. Em, lo cual me hace pensar que en un contexto académico como el que conocemos o conocimos, no sé cómo llamarle a ese entorno académico renacentista o quién sabe cuántos siglos tiene, en ese entorno académico, preguntar es una invitación al diálogo. Y creo que la academia misma es un diálogo, incluso muchas veces un diálogo entre eh, quien escribió un texto, aunque Ujú, tenga siglos ujú, de fallecido, y quien lo lee. Eso es un ujú, diálogo, ¿verdad? Leer es dialogar. Y formular una pregunta es eh, em, pedir permiso, echarse al agua para dialogar, ¿verdad? Porque yo me imagino que una persona que formula una pregunta y que el facilitador o algún otro interlocutor de un grupo le devuelva con la pregunta, ¿a ti qué te parece? Como siempre lo hiciste con nosotros, pues inevitablemente la persona va a tener que participar. Ya se atrevió a abrir la boca, ya se atrevió a ujú, preguntar, ¿verdad? Probablemente ya se había atrevido a pensar antes de abrir la boca. Y entonces al repreguntársele, ¿a ti qué te parece? Va a tener un primer abordaje de lo que le parece que sería la respuesta a esa pregunta que acaba de formular, ¿verdad? Que casi nadie preguntándosele, ¿a ti qué te parece? Después de hacer una pregunta dice, de ahí yo qué sé, ¿verdad? ujú, ujú, Creo que hay más que eso que estamos viendo. Lo otro es que mencionaste el tema de la oportunidad y siento que está por ahí inserto en el artículo también que escribiste. Eh, creo que cuándo preguntar es tan importante o más importante que preguntar, ¿verdad? O cómo preguntar, pero cuándo preguntar es importantísimo. Y ese criterio de oportunidad hay que tenerlo en muchos aspectos de la vida. Se dice bueno, lo dicen mucho en el argot empresarial estadounidense, ¿verdad? Timing is everything. La oportunidad es todo. En el ujú, momento, estar en el lugar correcto, a la hora correcta, es más importante que haberla sudado, que haberla pensado, que haber conseguido inversionistas. Así que eso también aplica, por supuesto, para las preguntas. Y si nosotros estamos en un proceso activo y consciente de incorporación de conceptos, o sea, de aprendizaje, ¿verdad? Para no cambiarle de nombre al tema. Si nosotros activamente estamos con la voluntad y el espíritu de aprender, entonces, formular preguntas es un acelerador de ese proceso. Y si queremos agregarle proteína a la ensalada, diría incluso que si ese ejercicio de preguntarnos cuando estamos pensando lo hacemos de manera escrita, pues ahí estamos creando nuevo conocimiento subjetivo nuestro, ¿verdad? sí, Ahí ujú, estamos reformulando el universo, reinterpretando el universo y entendiéndolo en nuestras propias palabras. Puede ser que estemos equivocados, pero si ya tenemos la humildad y la curiosidad suficiente de formularnos preguntas, pues creo que eso también nos va a llevar a poderle consultar a otros y a decirles, mire, vieran que tengo la siguiente hipótesis, o vieran que empíricamente he llegado a la siguiente observación, y que alguien que sepa más que nosotros o que tenga una perspectiva distinta nos diga qué le parece y que eso va a seguir enriqueciendo nuestro ejercicio de aprendizaje, ¿verdad? No necesitamos matricularnos en una universidad, ni necesitamos estar en un aula, ni necesitamos estar en presencia de otra persona para eh, activar ese espíritu aprendedor, digámosle así, ujú, por este momento. ujú. Bueno, eso me parece que nos llevaría a una avenida muy interesante, que es el uso de la pregunta, el uso de la pregunta para nuestro propio aprendizaje. Yo pienso, primero que se formulan preguntas crudas, crudas en el sentido de que no están cocinadas debidamente. Sería muy interesante que en un proceso de enseñanza-aprendizaje, una de las cosas
que te pidiera quien está conduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje es que no le hicieras preguntas inmaduras, ¿verdad? Sino que le hicieras preguntas que tú mismo has masticado durante un tiempo, a las que tú mismo te has dado respuestas, etcétera. Y eso sí, debería decirte ese maestro que cada mes tú deberías escribirle un papelito sobre cuáles son las preguntas que se había formulado y que después de masticarlas te diste cuenta de que te las podías responder tú solo, ¿verdad? Porque hay preguntas que uno se puede responder solo. A mí me llama mucho la atención y lo suelo poner de ejemplo, que el primer diccionario español que yo conocí era un diccionarito pequeño, eh, para decirlo en volumen, era un diccionario como de 2 pulgadas de espesor. Y yo vi el diccionario en su tapa y decía, contiene, no sé, 50,000 acepciones. Y yo dije, mira, acepciones no son palabras. ¿Qué será acepciones? Y se me pasaron años sin saber qué eran acepciones. Bueno, lo que había que hacer era abrir el diccionario y buscar acepciones y no buscar todas las palabras que me suscitaron curiosidad cuando recibí el primer diccionario, ¿verdad? Entonces, hoy en día, yo he visto gente con el teléfono celular, así, con Google en la mano, y que dicen, ¿qué será tal cosa? Y entonces lo que hay que decirles es, Google it, búsquelo, ¿verdad? Eh, es llamativo cómo tal vez pensamos que es más económico preguntar que indagar. Y eso, yo creo que desde el punto de vista del aprendizaje, es un lastre, es un gravamen. Deberíamos estar en un proceso de enseñanza-aprendizaje donde se nos enseñara que indagar es muy valioso, aunque no encontremos nada. Bueno, los investigadores se pasan haciendo eso, se pasan indagando, aunque muchas de las rutas de indagación conducen a nada, ¿verdad? No conducen a nada. Dicen, ahora sé que esta ruta no conducía a nada, y eso es más que no saber nada sobre la ruta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, claro, creo que tú tienes razón en el sentido de que deberíamos indagar. La otra cosa que dijiste por ahí que me parece muy, muy importante es que nosotros podemos estar frente a una fuente de conocimiento, una persona, eh, una explicación, un libro, pero realmente lo que queremos es que esa fuente de conocimiento nos sirva para interpretar correctamente la realidad desde un punto de vista subjetivo. O sea, no se vale que uno se sepa el teorema de Pitágoras si el teorema de Pitágoras nunca le sirvió para interpretar la realidad, ¿verdad? Y para decir, ah, sí, sí, yo conozco esto, claro, lo otro no me lo tienen que contar porque lo puedo deducir del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Esa interpretación subjetiva de la realidad me parece que es parte del aprendizaje. Una vez estaba en un programa de ejecutivos y era una institución que tiene ejecutivos internacionales, y entonces yo estaba intentando decirles, miren, aquí tengo una nota de una página sobre, no me acuerdo qué tema, pero yo quisiera que ustedes la vieran, que la pensaran, que no sé qué, no sé cuánto. Yo lo que quería
expresar era que lo que tú has expresado, lo que quería decir era, yo quiero que a ustedes esta nota les sirva para interpretar de manera correcta la realidad desde su subjetividad, ¿verdad? Y entonces alguien ahí, un, eh, profesional, creo que era chileno, él levantó la mano y dijo, mire, don Álvaro, usted lo que quiere es que esa nota la pasemos por el cuerpo. Y a mí se me quedó esa frase, porque no es lo mismo ponerse en contacto con un conocimiento que pasarlo por el cuerpo, ¿verdad? Cuando lo pasamos por el cuerpo, ya se nos convirtió en un instrumento para eh, interpretar la realidad. Eso que describió ese personaje como pasar algo por el cuerpo es lo que hoy se denomina en inglés embodiment, ¿verdad? Que, mm, que en español se traduce como integrar, pero a Ujú. mí me gusta también la palabra incorporar, que es meter dentro del Incorporar, cuerpo. claro, Ujú. claro. Ujú, ujú, Y ese ejercicio de incorporación de conceptos, de vivencias, de sentimientos, de memorias, es un proceso terapéutico, es un proceso terapéutico y es un proceso que para poderlo llevar a cabo hay que utilizar el cuerpo, de alguna manera, ¿verdad? Hay que llevarse una pregunta a una caminata o hay que em, em, dedicar tiempo a la escritura sobre un ujú, determinado ujú, fenómeno, ¿verdad? O simplemente hacer una meditación en silencio, con los ojos cerrados, para ver en qué lugar del cuerpo se manifiesta esa cosa que está viva y, y poderla pasar por esa parte del cuerpo, ¿verdad? Es una terapia, yo estoy seguro que debe ser milenaria, pero se ha puesto de moda y creo que es, bueno, se ha puesto de moda mucho más recientemente que la expresión pasarla por el cuerpo que habías ujú, escuchado, supongo que ujú, unos años atrás. Así que eso de, eso de embodiment therapy, ¿verdad? Terapia de sí, incorporación ujú, es algo valioso porque yo no digo que se resuelvan problemas de esa manera, pero sí se transforman energías, ¿verdad? Una energía ahí un poco difusa, un poco ambigua, un poco incierta, que yo pueda sentarme, acostarme en el suelo con los ojos cerrados en silencio a ver qué es, de dónde viene y de qué trata, me puede transformar la energía en algo constructivo y edificante. Difícilmente eso se va a convertir en más ansiedad o más miedo, ¿verdad? Yo creo que pasar algunas cosas por el cuerpo, aunque incomoden por un momento, eh, permiten que esa parte del cuerpo la absorba, la disuelva y la energía se transforme. Ni siquiera quiero decir que se disipe, se transforma y se convierte en otra cosa. Lo otro es que hablabas de las acepciones y me gustó muy bonito el cuento que contaste, ¿verdad? Es como la gran paradoja del diccionario. Pero también me parece que el uso del tiempo que hiciste usando el diccionario, aún sin saber lo que significaba la palabra acepción, fue valioso, ¿verdad? Terrible hubiera sido el desenlace del cuento si dijeras que decidiste no abrir el diccionario hasta no saber qué significaba acepción, claro. porque entonces ahí ya es una doble paradoja que más bien se parece Sí. como a un chiste del Chavo del Ocho. Ujú, Em, y me hizo pensar que lo que nosotros llamamos una búsqueda, ya sea una búsqueda en un diccionario, una búsqueda en Google, una búsqueda en ChatGPT o en alguna herramienta de inteligencia artificial, en portugués se le denomina pesquisar, ¿verdad? sí. Creo que Ujú, en español el concepto pesquisa, ¡ay! Es una cosa, es una investigación mucho más profunda que una ujú, búsqueda, ¿verdad? sí. Y Ujú, me gusta eso del portugués, además que tiene unas palabras que, que suenan en español mucho más elaboradas, pero que son realmente más precisas que las que nosotros tenemos, ¿verdad? Y buscar, y yo puedo buscar y no encontrar, pero sí, si estoy haciendo una pesquisa, claro. algo voy a encontrar, Ujú, ¿verdad? ujú, Eso me gusta. Otra cosa es que
Eh, Hace 15 días estaba trabajando con un terapeuta que utiliza unas terapias de frecuencia energética con grupos. Y entonces en una tarde, bueno, en una tarde no, porque en realidad estuvimos sostenidos dentro de un contenedor, aislados durante 12 no, durante 12 no, 12 personas durante 3 días. Y entonces en la segunda tarde, este terapeuta nos ayudó a llevarnos a todos colectivamente a vibrar a una misma frecuencia energética. Y esa frecuencia energética es una frecuencia subconsciente, eh, m- 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 indistinguible de la frecuencia en la que estás cuando estás soñando de noche, dormido, ¿verdad? Y, y me llama la atención que la glándula pineal, es una glandulilla que tenemos ahí en el cerebro, es la que controla nuestra capacidad de soñar. Y cuando la glándula pineal se activa, que es muy frecuente, varias veces por noche, pero nosotros, por un montón de razones que tal vez nos da tiempo de conversar o no, eh, no recordamos nuestros sueños. Pero cuando soñamos, la glándula pineal se fue de fiesta. Y la fiesta de la glándula pineal es pedirle al cerebro que le pida al intestino que le produzca una pequeñita dosis de DMT, que es una sustancia psicoactiva que el cuerpo produce. Y entonces la glándula pineal se toma ese chorrito de DMT y sueña, ¿verdad? Y un sueño dura como 7 segundos. Solo que hoy en día, bueno, hoy en día no, hace 1500 años, en el Amazonas, las culturas indígenas del lugar encontraron que mezclando una raíz con un tallo de dos plantas diferentes, se producían enormes cantidades de DMT. No sabían que era DMT, pero lo que se produce es una enorme sustancia con alta dosis de DMT, que es lo que hoy denominamos ayahuasca. Y el consumo de la ayahuasca es darse una macrodosis de esa sustancia psicoactiva y la glándula pineal entra en un estado como de recreación y descanso, pues prácticamente eterno, ¿verdad? Porque uno entra en un estado como Ujú, de sueño, de soñar, que ujú, dura unas 4 horas cronológicas del reloj, ¿verdad? ujú, Lo cual quiere ujú. decir que son Muchísimo. cientos de veces más Ujú, lo que dura un sueño. ujú, Y en esa colección de sueños se manifiestan una enorme cantidad de respuestas subconscientes a preguntas que nos hacemos en nuestro estado cotidiano. Entonces, este terapeuta hace 15 días nos decía que nos dijo la noche anterior, formulen una pregunta antes de dormirse, a ver si se les manifiesta en los sueños, ¿verdad? Que esa es una manera de trabajar esas respuestas subconscientes que emergen en un sueñito de 7 segundos. Pero cuando uno está metido en un proceso digamos, de introspección un poco más profunda con este tipo de sustancias, DMT y otras, entonces la cantidad de respuestas que surgen en una tarde es inmensa. Y al igual que con los sueños, cuando se termina el proceso, ponerse a escribir todas las cosas que se manifestaron es muy valioso porque 3 días después todo se habrá olvidado, ¿verdad? Eh, ujú, y, y esto lo digo porque creo que en nuestro estado sobrio y natural de cómo funciona nuestro organismo, eh, hacernos preguntas antes de dormir es enormemente valioso porque el subconsciente provee respuestas, ¿verdad? Otra cosa es que recordemos el sueño y que podamos tener acceso a esa respuesta. Y obviamente, como lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar de reiterarlo, eh, qué hagamos las últimas horas antes de dormir y cuántas horas y cuáles horas durmamos va a determinar, son factores críticos de la capacidad de recordar nuestros sueños, ¿verdad? El planteo de preguntas antes de dormir
yo creo que es muy eficaz, ¿verdad? Porque hay un mundo subconsciente que funciona de otra manera cuando estás dormido, ¿verdad? Funciona para empezar con mayor silencio, en un estado de relajamiento físico y quién sabe con qué otras mm, contribuciones puramente bioquímicas, ¿verdad? Este, por ejemplo, sí, una serie de neurotransmisores funcionan distinto cuando estás dormido que cuando estás despierto. Entonces, creo que se puede apostar a ese ejercicio de plantearse preguntas, ojalá una pregunta. Yo creo que no se puede plantear uno 20 preguntas, pero una pregunta. Y yo creo mucho en que, en que lo que has estado haciendo en las últimas horas es material que seguramente en el estado de sueño primero es procesado, ¿verdad? Todos creo que hemos tenido la experiencia de, de haber resuelto cosas mientras estamos dormidos. Yo estoy totalmente convencido de que hay un yo interior, un inconsciente, no sé, que primero que sabe más que nosotros, ¿verdad? Sabe más que nosotros, que está menos constreñido que nuestra conciencia, ¿verdad? Nuestra conciencia está muy constreñida por las circunstancias actuales, por unas eh, eh, lineamientos que yo me propongo y tal y cual, pero el inconsciente es un poquillo más libre, un poquillo más libre, más instintivo, menos eh, formateado, menos regulado, y entonces uno puede esperar cosas muy creativas del inconsciente y una forma de convocarlas es cuando duermes. Así que si uno, la última cosa que hizo en la noche fue plantearse un asunto y no sabe cómo resolverlo, no se preocupe, déjelo así planteado y váyase a dormir y algo va a pasar, ¿verdad? Creo que recurrimos poco a ese inconsciente y porque estamos muy permeados por la ciencia positiva, ¿verdad? Queremos resolver las cosas de una determinada manera, pero hay otras formas de resolverlas y tal vez el inconsciente nos puede ayudar a resolverlas. Decías antes sobre el el efecto de unas cosas, temores, sentimientos negativos que puede uno tener por ahí, ¿verdad? Dudas, etcétera. Eh, Hoy en día, algunos autores dicen sobre ese embodiment, sobre esa incorporación, sobre ese pasarlos por el cuerpo, que una de las primeras cosas que habría que hacer para entrarle a elaborar sobre esas cosas es ponerle nombre, ¿verdad? La expresión en inglés es name it to tame it. Nómbrelo para que lo logre domar, ¿verdad? Entonces, si uno tiene temor de algo, pues póngale el nombre. Esto es un temor que tengo sobre no sé qué, pero a veces eh, más bien lo que acostumbramos es, no, 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 el temor ni siquiera se mencione porque yo no soy temeroso, hay que ser valiente y tal y cual. No, no, pongámosle nombre, temor, vergüenza, incertidumbre, culpa. Y si le ponemos nombre a las cosas, creo que las vamos a procesar más adecuadamente, ¿verdad? Yo creo que y hay algunas cosas que tenemos en nuestra subjetividad que no las queremos ni mirar, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es no solo mirarlas, sino agarrarlas, tocarlas y ponerles nombre. Eso inicia un proceso de, de elaboración beneficioso, ¿verdad?
Em, pues otra recomendación para quienes se formulan preguntas antes de dormir y no están pudiendo recordar los sueños y tener acceso a las respuestas, es que en algún momento de la mañana pudieran salir a hacer una caminata de unos 20 minutos, ¿verdad? Ojalá sin teléfono, sin audífonos, ¿verdad? Simplemente en presencia del ser y caminando, porque la caminata pues genera una estimulación bilateral del cerebro y eso permite, entre otras miles de beneficios que tiene, tener acceso a recuerdos que están por ahí latentes, pero que no los tenemos presentes en la conciencia. Y muchas veces cuando uno sale a caminar, bueno, seguramente tú lo has experimentado, uno sale a caminar y recuerda sueños o recuerda cosas que se le habían Ujú. olvidado y que quería recordar, o simplemente genera una Sí. nueva idea, ¿verdad? Ujú. Que no necesariamente es original, ¿verdad? Pero es una nueva idea que tiene potencial y que ese potencial la convierte como en una semilla que si la sembramos en suelo fértil podría germinar y dar frutos. Y creo que la técnica esencial de los peripatéticos, ¿verdad? Los Sí. filósofos de la Ujú. antigua Grecia era Ajá. justamente salir a caminar. Claro. Me has escuchado decir que mm, cuando Steve Jobs tenía que tener una conversación difícil con alguno de sus ejecutivos, la invitación era para salir a caminar, Ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces él quedaba de verse con la persona en su casa y de ahí de su casa salían a hacer una caminata larga de 2 horas y media y una caminata prácticamente garantiza que va a haber Sí. resultados constructivos, ¿verdad? Ujú. Es muy Ujú. difícil pensar que una caminata va a ser una regañada, que una caminata va a ser con ánimo de castigar o de censurar o de, o de restarle estímulos o de em, eh, cercenar la iniciativa emprendedora de la persona, además. Más bien, la invitación a caminar, si a uno lo invitan a caminar, es una invitación a co-crear, ¿verdad? Claro, Porque claro. en la Ujú. caminata, sobre todo si es una caminata con diálogo, pues ahí la transformación es, 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 es de contratransferencia entre las dos personas y eso siento que produce mutuo valor y además algo que decías antes, pero antes de la grabación, produce valor social, ¿verdad? Valor para la Sí, claro, comunidad también. claro. Ujú. Sí, así Hay, es. hay en el caminar juntos, hay una cosa bien llamativa y es que si a uno lo filmaran, no vamos en la misma posición corporal en toda la conversación, sino que a veces nos volvemos más intensamente hacia el otro, ¿verdad? Esa viene a ser como posiblemente nuestras formas de subrayar. Y hay algunos momentos de la conversación donde uno se para, ¿verdad? Se para para que el otro esté de frente, para poderle decir y tal y cual, o el otro se para poder escuchar de mejor manera, ¿verdad? Entonces, la caminata viene a ser como un paralelismo, ¿verdad? Como un contrapunto entre el contenido de la comunicación y el contenido corporal del caminar. Ahí, no me acuerdo, lo he leído en alguna parte, que hay monjes que en su convento caminan hablando, pero caminan el uno frente al otro, lo cual quiere decir que uno va para atrás, ¿verdad? Eh, hay que aprender a caminar para atrás para eso, y es muy bueno aprender a caminar para atrás, ¿verdad? Eh, Creo que debe ser muy cómodo ir conversando con alguien, vas conversando en el claustro del convento y luego la segunda vuelta tú vas caminando para atrás y el otro viene caminando para adelante. Yo quisiera que no se me quedara sin subrayar algo, y es que eh, a mí me parece que en el trato, en las relaciones interpersonales, el, el esfuerzo de facilitar el crecimiento de otro
¿verdad? Facilitar el crecimiento de la pareja, de un hijo, de un amigo, de tu colaborador, de tu jefe, de tu cliente, ¿verdad? Ese esfuerzo es un esfuerzo por ayudarlo a expresarse. Cada uno de nosotros eh, es de una determinada manera, pero no es lo mismo ser que expresar ese ser. Es lo que decimos, hombre, en cuanto habló, yo le vi otras dimensiones, porque ahí donde lo veo, callado, quieto, eh, tengo una visión de él, de su ser o de ella. Pero en cuanto habló, me dio a entender que era una realidad mucho más compleja, mucho más rica que lo que yo estaba viendo, ¿verdad? Entonces, ayudar al otro a expresarse me parece que es una, un trabajo o una acción muy importante entre las relaciones entre seres humanos. Y las preguntas bien escogidas, bien pensadas, bien jerarquizadas, bien oportunas, son sin duda una forma de invitar al otro a expresarse. Y ahí me parece a mí que es lo más valioso que uno puede decir sobre el arte de preguntar. Preguntar de tal manera que eso le permita al otro expresarse, porque eso robustece la relación que teníamos, posiblemente deja al que se expresó en una posición diferente a la posición en la que estaba. Vivir es un fenómeno dinámico, ¿verdad? Si alguien logra decir lo que tiene entre pecho y espalda, ya no es el mismo, está en otro sitio, está en otra circunstancia, está en otra calidad, ¿verdad? Entonces, cuando preguntabas qué podríamos decir sobre los requisitos éticos de las preguntas, yo diría que lo más importante es hagamos preguntas que ayuden al otro a expresarse en cualquiera de sus múltiples dimensiones, ¿verdad? Muy bien, dos pequeñas cositas para terminar. Una es respecto al diálogo peripatético caminando, ¿verdad? Ujú. Hay monjes budistas que tienen una meditación que llaman la meditación de los 27 pasos. Entonces lo que hacen es que en un lugar determinado marcan dos rayas que están separadas una de la otra por 27 pasos y entonces simplemente se dedican a caminar entre las rayas, lo cual tiene muchas ventajas, ¿verdad? Le quitas a la caminata la necesidad de dedicar tiempo mental a decidir para dónde ir o a vigilar si hay tránsito o qué hay Ajá, en el entorno. Y además te permite la posibilidad de caminar con los ojos cerrados. ajá, Y esa es una experiencia completamente diferente, ¿verdad? Ahí hay un claro. caminar, dar 3 pasos con los ojos cerrados produce un miedo que es casi Ujú, sí, terrorífico, ¿verdad? sí, sí, sí. Y Ujú, poder decir: "Okey, ahora voy a hacerlo otra vez, pero voy a dar 4 pasos en vez de 3". Eso es claro. un ejercicio riquísimo de autoconfianza. Y ahora que te escuchaba decir en tu comentario anterior, que uno debería de formular preguntas para ayudarle al otro a expresarse, pensé en la importancia que tiene en una democracia el trabajo que hacen los medios de prensa cuando formulan preguntas, porque creo que en esa formulación de preguntas le ayudan al gobierno a gobernar. Entonces tenemos que eh, apreciar, bueno, quien es demócrata aprecia la prensa libre, ¿verdad? Ujú, ujú. Y creo que la razón por la cual quien es demócrata aprecia la prensa libre es porque enriquece el ejercicio democrático de la gobernanza. Qué lindo eso. Y como la democracia es algo que no la construye alguien para los demás, sino que la construimos todos, creo que todos los ciudadanos, todos los habitantes deberían tener el privilegio de ser frecuentemente entrevistados. Muy bien. Bueno, Bueno, que estés muy bien y conversamos muy pronto. muy bien, nos vemos entonces. Chao. Hasta luego.